¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase número 2 de este curso de piano desde cero. Bueno, en la clase 1 aprendimos conceptos muy importantes. Es como el cimiento de todo esto, ¿no? ¿Qué es la música? ¿Cuáles son los elementos más importantes? Recuerden que es la armonía, la melodía y el ritmo, ¿no? Y espero que lo hayan repasado, que lo hayan entendido más que nada. Y en esta clase vamos a ver las notas musicales, cómo podemos visualizarlas mejor al momento de tocar el piano, ya que pues el piano lo vemos como muy extenso, pero en verdad va a ser más sencillo aprenderlo con lo que les voy a decir. Y vamos a aprender también la parte del cifrado americano o el cifrado universal, que ya les voy a comentar cómo funciona. Y pues bueno, ¿están listos para la clase número 3? Vamos a empezar. Bueno amigos, ya nos encontramos aquí en el piano y pues bueno, entonces vamos a ver el piano de una forma simétrica. Miren, por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo el do, ¿sale? Y lo que vamos a hacer es ver el piano de esta manera, fíjense, 2 teclas negras y 3 teclas negras. Lo mismo que está aquí, o sea, juntando todo, es lo mismo que está aquí y lo mismo que está aquí. ¿Vieron? Entonces hay que ver el piano de esta manera, de una manera simétrica, miren. Y todo pasa lo mismo con el resto del teclado. Y pues bueno, entonces, de esta manera vamos a aprender las 7 notas musicales que son do, re, mi, fa, sol, la, si. Y bueno, se repite el do, pero en sí son 7 notas musicales diferentes. ¿Cómo vamos a ubicar el do? El do lo vamos a ubicar dentro de las 2 teclas negritas juntas, o sea, dentro de este grupo. Acuérdense que lo dividimos en 2 grupos, que está dividido en 2 teclas negras y 3. Entonces el do se va a encontrar acá, ¿sale? Podemos seguir el orden con las notas blancas y aprender las 7 notas, que sería do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Vieron? Pero el secreto que yo les voy a dar es que ustedes vean el piano o lo puedan aprender, que lo trabajen más visualmente. O sea, vean dónde está el do y que su mente como que tome una captura de eso, como que tome una imagen de eso y puedan ubicar otro do y otro do. No sé si me explico. O sea, lo podemos aprender de esta forma, las 7 notas, ¿sí? Pero lo que me interesa más es que lo tengan más visual, o sea, que lo tengan como que capturado en la mente para que rápido reconozcan los do. Ahora el re, por ejemplo, ¿sí? En este caso trabajamos con puras notas naturales, o en este caso las notas blancas. Entonces, el re, por ejemplo, lo pueden visualizar en medio del grupo 1, de las 2 teclas negritas juntas. Acá, ¿sí? El mi, el fa, debajo de las 3 teclas negritas juntas. Y así, ¿no? O sea, a lo que me refiero es que vayamos visualizando y capturando en dónde está la nota, ¿no? Entonces, do, re, mi, fa, sol, la, si. Y se vuelve a repetir. Do, re, mi, fa, sol. Y bueno, así nos vamos en todo el piano. Bueno, entonces lo importante de esto es que ustedes tomen esa captura, puedan guardar esa imagen, por decirlo así, en donde está ubicado cada nota. Entonces pueden hacer ejercicios como empezar el do y buscar otro do y otro do. Depende de las octavas que tenga su piano. Y luego re, re. Y lo mismo con las otras notas para ir reconociendo en dónde está cada una de ellas y después no se nos haga complicado o lo podamos ver más fácil, ¿no? Entonces, aprendiendo eso, les aseguro que se les va a facilitar mucho lo que viene. Y bueno, se estarán preguntando, ¿para qué son las teclas negras? Eso es un tema que se va a dar específicamente en una clase porque ahí vemos lo que son los sostenidos y los bemoles, ¿no? Entonces, solamente estamos aprendiendo las 7 notas que son de manera universal, do, re, mi, fa, sol, la y si, ¿ok? Ahora, para estas notas existe lo que es el cifrado, ¿sale? Algunos le conocen como cifrado americano, otros le conocen como cifrado universal, donde vamos a tener las notas, pero en este caso se va a representar con una letra. En este caso el do se va a representar con la letra C, re con la letra D, mi con la letra E, fa con la letra F, sol con la letra G, la con la letra A, si con la letra B y do otra vez con la letra C, ¿no? Se repite. Entonces, en este caso, si lo vemos desde la es como si fuera el abecedario, ¿no? A, B, C, D, E, F, G.
la, si, do, re, mi, fa, sol, ¿verdad? Entonces, esto quiero que lo graben así, va a ser más noción con los acordes. En este caso, más adelante, yo ya no voy a poner, por ejemplo, do, así como literalmente se escribe, do, sino voy a poner la letra C, ¿no? Si me quiero referir a un acorde de sol mayor, voy a poner la letra G, ¿verdad? Y aquí va a variar un poquito si va a ser entre mayor o menor, pero les voy a enseñar eso en otro video. Así que de esta manera se forma lo que es el cifrado americano o cifrado universal, ¿sale? Cada una de esas notas va a tener una respectiva letra en este caso. Podemos verlo como del abecedario A, B, C, D, E, F y G, ¿ok? Bueno amigos, este video fue un poquito más explicativo, ¿sale? Ya en el tercero ya nos vamos a meter más en el piano, pero bueno, así vamos paso por paso porque quiero que vayan aprendiendo todo esto así con una secuencia, con un orden, para que cuando veamos temas avanzados no se estén preguntando por qué eso, por qué el otro, y ya nos estanquemos ahí, ¿no? Entonces, si tú eres nuevo, te invito a suscribirte a este canal, que actives la campanita para que te llegue los videos de este curso. Y pues bueno, seguimos aprendiendo amigos, estoy con todo el ánimo. Dejen en los comentarios cualquier duda que tengan para poder resolverlo. Y nada, cuídense mucho amigos y nos vemos en la siguiente clase, se va a poner súper interesante. Cuídense mucho, chau chau.